Con la grabación en el mismo lugar donde la dejé, que se interrumpió en un momento determinado. Estábamos terminando de explicar hacer referencia a estas circunstancias por analogía, circunstancias atenuantes por analogía en beneficio del procesado, eh, y dimos algunos ejemplos de ellas. Okay. Otras atenuantes y agravantes que están previstas en nuestra legislación en general. Vamos a recordar la imputabilidad disminuida por enfermedad mental. Recuerden el artículo 63 que vimos en el tema de la imputabilidad. Ya lo examinamos. Cuando la enfermedad mental no es suficiente para privar de la libertad y conciencia de sus actos al sujeto, pero atenúa en alto grado su responsabilidad, la pena se va a rebajar. Vimos también ya lo referente a la perturbación mental producto de embriaguez, artículo 64. La perturbación mental producto de la ingestión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, el artículo 180 de la Ley Orgánica de Drogas. Y también, esto lo vimos en el tema de la imputabilidad. Y también recuerden que cuando examinamos las causas de justificación, hicimos referencia al artículo 66, que sanciona, aunque atenuadamente, sanciona el delito, aunque atenuadamente, en los casos en que el sujeto se excede al actuar bajo una circunstancia que justifica la conducta, el exceso en el cumplimiento del deber, el exceso en el ejercicio de un derecho, el exceso en el ejercicio de la autoridad oficio cargo, el exceso en la legítima defensa, el exceso en el estado de necesidad justificante y el exceso en la obediencia legítima. En estos casos, no hay proporcionalidad. El sujeto hace más de lo que era necesario. En esos casos, repito, no se configura la justificante, la persona va a ser sancionada, aunque de manera atenuada, con la rebaja de pena que está prevista en el artículo 66. ¿Ok? Es el exceso en causa de justificación, también como circunstancia atenuante. Otras dos circunstancias a las cuales vamos a hacer referencia. La del artículo 67, la atenuante que consiste en haber actuado en momento de arrebato o de intenso dolor por injusta provocación. Dice el artículo, el que comete el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor determinado por injusta provocación será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde un tercio hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. En este caso, se demuestra que el sujeto actuó movido por uno de estos particulares estados de ánimo, movido por la pasión del momento, que ese estado de ánimo fue determinado por una injusta provocación por parte de quien resulta ofendido. La provocación debe ser grave, precisamente porque si es de poca gravedad, pudiera dar lugar es a la atenuante que ya referimos, prevista en el numeral 3 del artículo 74. Esta es entonces la atenuante del arrebato o de intenso dolor. Intenso dolor, por supuesto, obviamente, intenso dolor moral, ¿no? No dolor físico. Ok. También quiero hacer referencia a lo que tiene que ver con la vejez, la influencia de la vejez en la pena. El artículo 75 del Código Penal nos dice que el que ejecute un hecho punible siendo mayor de 70 años, siendo mayor de 70 años, no se le impondrá pena de presidio, sino que en lugar de la de presidio y de la de prisión, se aplicará la de arresto por un tiempo que no excederá de 4 años. El que comete un delito siendo mayor de 70 años, solamente en el peor de los casos, va a sufrir pena de arresto que no va a pasar de 4 años. Esto es lo que nos quiere decir este artículo. En el artículo 76, completa. En el caso del artículo anterior, puede disponerse las mismas medidas previstas en la parte final del artículo 62, en lugar de aplicarse la pena de arresto o aún después de que ésta se estuviera cumpliendo. En el artículo 62, recuerden que está prevista la posibilidad para el inimputable, en este caso no se trata del inimputable, sino de un sujeto mayor de 70 años, puede ser internado en un centro, digamos, de personas mayores o entregado a su familia también, ¿verdad? Y en el artículo 48, ya no se trata de quien cometió el delito siendo mayor de 70, sino el que lo cometió una edad menor,
está cumpliendo la pena, pero llega a los 70 años cumpliendo la pena. Dice el artículo 48. A los 70 años termina toda pena corporal que hubiera durado por lo menos 4 años. Y la que para entonces hubiera durado menos y estuviera en curso se convertirá en arresto si es de presidio o prisión hasta que transcurran los 4 años. ¿Okay? En todo caso, el que cometió el delito antes de los 70, condenado, está cumpliendo su pena, la pena cesa al llegar a 70 años, si cesa toda pena, si hubiera cumplido al menos 4 años de privación de libertad. Si no la ha cumplido, esos 4 años por lo menos, hay que esperar que se cumplan esos 4 años, pero lo va a cumplir lo que le resta para los 4 años, lo va a cumplir en arresto domiciliario. Es otra de las influencias de la vejez, relevancia de la vejez en la pena, en el cumplimiento de la pena. De alguna manera podemos entender que el hecho de llegar a los 70 años modifica la responsabilidad, ¿ok? En lo que respecta a la pena. Por último, vamos a hacer referencia a la reincidencia, que está previsto como circunstancia agravante en nuestra legislación. ¿Qué es esto de la reincidencia? El delito se va a agravar si es cometido luego de que el individuo hubiese sido condenado antes por otro delito. Reincide. ¿Ok? Dice el artículo 100, el que después de una sentencia condenatoria y antes de los 10 años de haberla cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro hecho punible, será castigado por ese nuevo hecho, con pena comprendida entre el término medio y máximo del que le asigne la ley. Si el nuevo hecho punible es de la misma índole que el anteriormente perpetrado, se aplicará la pena correspondiente con aumento de una cuarta parte. El delito de la misma índole está definido en el artículo 102. ¿Ok? Delito de la misma índole sería el que los que violan la misma disposición legal o los comprendidos bajo el mismo título del Código Penal. ¿Ok? Son delitos similares. ¿Ok? Delitos de la misma disposición legal, previsto en la misma disposición legal o previsto en el mismo título. Cometió homicidio simple y después cometió homicidio calificado o cometió otro homicidio simple. En esos casos se trataría de delitos de la misma índole y el aumento de pena por reincidencia, conforme al artículo 100, sería de una cuarta parte. Y en el artículo 101 está previsto el supuesto de la multireincidencia. Ya no se trata de cometer un hecho punible luego de haber sido condenado por otro, sino el que después de 2 o más sentencias condenatorias a pena corporal incurrir en hecho punible que le merezca de la misma especie y sea de la misma índole en el término indicado en el artículo anterior, será castigado con la pena correspondiente al nuevo hecho aumentada en la mitad. ¿Ok? Voy a dar un momento. Entonces, como para finalizar, requisitos, en resumen, requisitos de la reincidencia. Que se cometa el nuevo delito después de una sentencia condenatoria firme y que no haya transcurrido un lapso de 10 años entre el cumplimiento de la condena de ese primer delito o su extinción, ¿ok? Y la comisión del nuevo delito. Estos serían los requisitos generales de la reincidencia. Ahora, importante, esta circunstancia agravante prevista en el artículo 100, 101 y 102, debo decir que, en mi opinión, en mi consideración, es una disposición inconstitucional que debe desaparecer de nuestro Código Penal. Bueno, eliminar el nuevo código o simplemente, en mi opinión, anulada por inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Esta circunstancia agravante de reincidencia vulnera el principio de nebis in idem. La persona, al final de cuentas, va a ser sancionada 2 veces por el mismo hecho. ¿Por qué digo esto? Al yo agravar la pena por el nuevo delito cometido, agravarla porque se trata de un sujeto reincidente, esa parte de la pena por ese nuevo delito
esa parte que corresponde al aumento previsto en el artículo 100 o en el 101 por la reincidencia, lo estoy colocando, esa parte, le estoy colocando esa parte por un hecho que ya fue juzgado y por el cual el sujeto ya fue condenado. Resulta que al tomar en cuenta ese hecho anterior, por el cual, repito, ya fue condenado, al tomar en cuenta para formar la pena por el nuevo delito, al menos en lo que corresponde a esa partecita de la pena, a esa partecita le hace a la agravante, estoy sancionando nuevamente por el hecho anterior, estoy sancionando dos veces por el mismo hecho. En mi opinión, claramente vulnera esta figura de la reincidencia el principio del ne bis in idem, el no dos veces por lo mismo, porque a la persona se le está sancionando dos o más veces la multireincidencia, ¿no? Por el mismo hecho. Eso, en mi opinión, es inconstitucional. Bueno, con esto concluimos el tema 14, un poquito accidentado, va en dos videos, ¿ok? Pero bueno, logramos el cometido. Hasta luego.